Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Martínez, presidente fundador de la Red Empresarial Cristiana y vicepresidente del movimiento político Mira República de República Dominicana. Los invito cordialmente a partir de este momento a unirse a la visión de la red. Hoy hablaremos de un líder siervo, gobernante con valores. Vamos a comenzar esta reflexión con una importante amonestación bíblica. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, del apóstol Pablo, sobre la necesidad de orar por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Si queremos vivir una vida tranquila, saludable, pacífica y próspera como ciudadanos, de inmediato nos dirigimos al ejercicio político de los gobernantes que nos garanticen tales condiciones humanas, pero con esta condición debemos tener en cuenta que la tarea de gobernar es una responsabilidad asignada no por la voluntad del pueblo solamente, sino que obedece a un designio superior que viene de lo alto, del Creador Supremo, el gran gobernante del universo, el Señor de los señores y el Rey de los reyes de la tierra. Luego, las políticas que rijan un pueblo o nación deben estar comprometidas sustancialmente con los principios y valores del soberano, que en este caso no es el pueblo o las masas sociales, sino el autor y consumador de la historia humana. Él es quien traza las pautas a cualquier gobernante de la tierra y cualquier otra etiqueta, ideología o línea de gobierno distinta a la voluntad. Conduce al fracaso de la paz y seguridad de la convivencia de los pueblos. Es muy fácil detectar a un gobernante cuando avanza con una agenda en contravía de los valores elementales que garantiza la vida, honra y bienes de sus electores. Basta con ver su conducta en el ejercicio de sus cargos, las leyes que aprueba, los objetivos partidarios que persigue y la reforma que realiza. Si limpiamos muy bien los lentes, nos damos cuenta rápidamente de la agenda que siguen los gobernantes que están en el poder. Un líder político que miente intencionalmente a sus seguidores es también, sin lugar a dudas, un malversador de los fondos públicos que administra. Entonces, se combinan dos viejos antivalores que no dejarán avanzar ninguna sociedad por el camino del bienestar común, de la mentira y el robo, cara y sello de la moneda de la corrupción. No se trata de tener valores humanos diferentes, sino compartir los que benefician a todos, aquellos que derivan de un fundamento moral absoluto que determina la conducta universal de sociedades saludables. Entre los más importantes se destacan la honestidad. Este valor o principio supone que personas debemos de decir siempre la verdad. No significa ser hiriente, ya que la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor fundamental, que es el respeto. Ser honesto significa ser objetivo, hablar con sinceridad y respetar las opiniones de otras personas. La sensibilidad. De otro lado tenemos la sensibilidad. Debemos ser sensibles ante los demás. Este principio ejercido nos permitirá ayudar, ser compasivo, utilizar la empatía y entender el dolor ajeno. Un gobernante debe ser una persona sensible, que comprende el lenguaje corporal de sus seguidores, más allá de las palabras, y sabe cuando uno de ellos necesita algo. La gratitud. Un gobernante
que fomenta la gratitud partiendo del favor otorgado por sus electores, gana su simpatía y los induce a enfocarse en los logros alcanzados y seguir trabajando por mejores conquistas. Estamos acostumbrados a un mundo que se mueve muy deprisa. Nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos sin darnos cuenta de que debemos ser agradecidos, pues en nuestra vida hay muchos motivos para la alegría y para decir gracias. La humildad. Y por último, la humildad. Si esta virtud no acompaña a nuestro candidato a gobierno, es muy probable que sí se inclinen ante la soberbia y la arrogancia, antivalores que saldrán a la luz cuando reciba el cetro del poder en cualquier de sus cargos. La humildad nos permite conocernos a nosotros mismos, saber que tenemos defectos, aceptarlos, entender que siempre se puede sacar una lección de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Terminaré esta reflexión con una frase del sabio Salomón que dice: si un gobernante presta atención a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos. Proverbio 29:12. Gracias, que Dios le bendiga.